Tengan un muy buen día. Bienvenidos al espacio devocional de hoy de la comunidad contigo. Voy a invitarles a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por el devocional de hoy. Muchísimas gracias por esta semana que estamos celebrando los 30 años del aniversario de la iglesia, Señor. Gracias por tu fidelidad, tu bondad con nosotros. Te amamos, te adoramos y te agradecemos por todo esto. Te pedimos tu guía en el devocional de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. En los cumpleaños, una costumbre que existe es que la persona que está cumpliendo años, antes de soplar las velas de la torta, pida 3 deseos. Nosotros, como iglesia de la comunidad, ahora estamos de cumpleaños. Y si bien ahora no tenemos una torta frente nuestro para soplar las velitas, pero sí tenemos deseos. Tenemos varios deseos para nuestra iglesia. ¿Cuáles son algunos de estos deseos que tenemos? Algunas de estas peticiones que queremos elevar ante nuestro Señor con motivo del aniversario número 30 de nuestra iglesia. Tal vez algunas de estas peticiones son que podamos nuevamente reunirnos presencialmente sin riesgo de contagio. Que Dios provea para las familias en necesidad durante esta crisis. Que Dios nos ayude en este tiempo a tal vez reenfocar nuestros planes y capacitarnos más para servirle mejor. Y seguro que así como estos deseos, hay muchos otros buenos deseos que tenemos para nuestra iglesia con motivo de este aniversario. Y con todos estos deseos y peticiones que tenemos en mente, acompáñenme a leer Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Efesios 1, 18 y 19 dice: Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Este pasaje viene después de que en todo el capítulo 1 de Efesios el apóstol Pablo expuso las bendiciones que hemos recibido de Dios a través de Cristo. Y luego de haber expuesto todas estas bendiciones de Dios en Cristo, Pablo hace una oración. Y en esta oración hace una petición especial a Dios por los efesios, una petición que se divide en por lo menos 3 partes. Pablo pide que los ojos del corazón de los efesios sean iluminados. ¿Para qué? Para que ellos sepan y entiendan cuál es la esperanza del llamado de Dios para ellos, cuáles son las riquezas de la herencia de Dios para ellos, y cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios que obra en ellos. Y para este aniversario de la iglesia, esta oración que Pablo hizo por los efesios, sea también nuestra oración por cada uno de nosotros en la iglesia, la comunidad. Primero oremos para que Dios nos ayude a entender cuál es la esperanza del llamado de Dios para nosotros. Hemos recibido un llamado del Señor, y este llamado es como haber recibido una invitación especial de parte de Dios. Imagina que te invitan a un gran banquete, que recibes la invitación y tú todo emocionado el día del banquete vas, llegas al lugar y el banquete no ocurre. Tal vez todo había sido una mentira. Qué triste sería eso. Gracias a Dios que la invitación que Él nos ha dado, el llamado que Él nos ha dado, es algo seguro. No es una mentira. Tenemos una esperanza segura. Por eso Pablo ora para que los creyentes podamos entender cuál es la esperanza del llamado que Dios tiene para nosotros. En Cristo tenemos el futuro asegurado. Y en medio de las circunstancias difíciles que vivimos día a día, a veces podemos perder la vista de este futuro glorioso en Cristo y podemos dudar del futuro, podemos dudar de nuestro llamado. Que el Señor nos ilumine para tener esa esperanza viva, para estar seguros de esa nuestra esperanza en Cristo, sin dudar de su llamado, seguros de nuestro futuro glorioso en Cristo. Y segundo, que Dios nos ayude a entender cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos en Dios, en Cristo. En esta pandemia hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido seguridad económica, trabajo, salud, seres queridos.
Y si juntáramos todas estas cosas que hemos perdido en medio de esta pandemia y además encima de eso juntáramos todas las cosas que hemos perdido y que hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas, la suma de todo este sufrimiento y todo este dolor sería infinitamente pequeña y minúscula comparada con todo lo que nos espera en el futuro glorioso con Cristo. Nos espera en Cristo una herencia de parte de Dios, una herencia con riquezas infinitas en gloria. Si a un niño pequeño de 2 años que está llorando porque tal vez ha perdido su muñeco favorito, tú le das un cheque de $1 millón y le dices que él va a poder cobrar este cheque cuando sea mayor de edad, el niño va a seguir llorando por su juguete porque ese sufrimiento es real para él en ese momento. Y es doloroso para ese niño haber perdido a su juguete. Este niño no tiene todavía la perspectiva y la madurez para entender cuál es la riqueza que le espera en el futuro cuando pueda cobrar su herencia. Este niño necesita que alguien lo acompañe en su dolor, que alguien lo consuele, que alguien le ayude, que alguien le dé fortaleza y también que alguien le ayude a ir cambiando de perspectiva para poner la mira en la herencia futura que va a recibir. En medio del sufrimiento en esta vida, que es muy real y es muy doloroso cuando nos toca vivirlo, que Dios nos dé consuelo y que nos ayude los unos a los otros a también consolarnos los unos a los otros y que también nos ayude a entender ¿cuál es la herencia que vamos a recibir en el futuro? Que nos ayude a encontrar consuelo en este cambio de perspectiva, de mirar al futuro y ver la herencia en gloria, de riquezas infinitas en gloria que vamos a recibir en Cristo. Y tercero, ¿cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios? Necesitamos entender esto. Hay tantas cosas en este mundo que nos asombran por su fuerza. Desde cosas como estamos viviendo ahora, un virus imparable, que parece imparable, que se ha expandido por todo el mundo, nos impresiona. Hasta cosas tal vez más de nuestro interior. Nos impresionan nuestros deseos con una fuerza que parece incontrolable. Dios es más poderoso. Su poder es extraordinariamente grande. Este poder que obra en nosotros, en su iglesia, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. El mismo poder que obra en nuestros corazones. Es el poder que está por encima de cualquier cosa en el mundo espiritual o en el mundo terrenal. Es el poder que Dios usó en nosotros para resucitarnos y darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el poder que nos salvó del pecado. Es el poder que nos sostiene cada día en Cristo. El poder que sostiene a la iglesia de Dios cada día. Y el poder que ha estado sosteniéndonos como iglesia en estos últimos 30 años. Y como iglesia global en todo este tiempo que ha estado sosteniéndonos en Cristo. En esta mañana quiero que hagamos una oración por nuestra iglesia con estas 3 peticiones que vemos en este pasaje. Y les voy a pedir que me acompañen a orar por nuestra iglesia. Y vamos a hacer la misma oración que encontramos acá en Efesios 1, 18 al 19. Y vamos a orar esto por nuestra iglesia en este su aniversario número 30. Vamos a orar. Padre amado, nuestra oración por tu iglesia, la comunidad en esta mañana, es que los ojos de nuestros corazones sean iluminados, Señor. Que los ojos de nuestros corazones sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de tu poder. Esa es nuestra oración para esta iglesia, tu iglesia, la comunidad, Señor. Y nuevamente te damos gracias y te alabamos por estos 30 años que nos has permitido cumplir. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un muy buen día.